inspirado en una parábola de Jesús. Había una vez un hijo que, aun viviendo en un lugar donde no le faltaba nada, sentía que algo dentro de él no estaba en paz. No era una carencia que el dinero pudiera llenar, ni una necesidad que se viera a simple vista. Era una inquietud constante, una vibración en el pecho que le decía que su vida, tal como la conocía, era una jaula de oro. Miraba a su alrededor y todo parecía estar en su sitio: la seguridad, el alimento, el techo. Pero dentro de él, las piezas del rompecabezas simplemente no encajaban. Y con el tiempo, ese pensamiento se volvió un susurro insoportable que se repetía: tal vez hay algo más para mí, en otro lugar. Tal vez mi verdadera identidad me espera lejos de aquí. Esa idea se volvió su única brújula, hasta que un día decidió que no podía esperar más. Pidió lo que le correspondía. Tomó sus pertenencias con manos impacientes y dejó su hogar atrás, sin mirar por el retrovisor. No sabía con certeza qué encontraría, pero estaba convencido de que la incertidumbre era mejor que la comodidad que lo asfixiaba. Al principio, el mundo pareció darle la razón. Tenía libertad, tenía recursos y, sobre todo, tenía el control absoluto de sus días. Podía ser quien quisiera, sin rendir cuentas a nadie. Y por un momento, eso fue suficiente. Se sentía vivo, se sentía poderoso, como si finalmente hubiera despertado de un largo sueño. Pero hay una verdad que solemos ignorar cuando estamos deslumbrados. No todo lo que parece libertad lo es realmente. A veces la libertad sin propósito es solo el comienzo de una nueva esclavitud. Poco a poco, el brillo empezó a opacarse. Lo que parecía infinito se terminó. El dinero se esfumó entre promesas vacías. Las personas que lo rodeaban cuando había ruido desaparecieron cuando llegó el silencio. Y ese silencio se volvió incómodo, pesado, difícil de ignorar. Ya no había distracciones, ya no había lujos que ocultaran su vacío. Se quedó solo él, y el eco de sus propios pensamientos en un lugar extraño. Fue allí, en la escasez más absoluta, cuando empezó a ver con una claridad dolorosa. Se dio cuenta de algo que nunca había querido considerar. No se había encontrado a sí mismo. Se había perdido. Había cambiado la paz por el placer pasajero. Había dejado lo seguro por una ilusión que no lograba llenarlo. Terminó en un lugar donde nunca pensó estar, cansado, sin fuerzas y, lo más triste, sin dirección. Y en medio de ese pozo oscuro, recordó el olor de su hogar. Recordó la paz que alguna vez tuvo y que, en su arrogancia, nunca valoró del todo. Recordó quién era antes de intentar ser alguien más para encajar en un mundo que terminó dándole la espalda. Y entonces, una pregunta le quemó el alma. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿En qué momento solté lo que realmente importaba por perseguir sombras? Por primera vez en mucho tiempo, no buscó culpables afuera. Miró hacia adentro y entendió algo que le cambió el rumbo. No necesito seguir huyendo de mi pasado. Necesito volver a mi origen. Pero el regreso no era un camino fácil. En su mochila llevaba ahora algo más pesado que sus ropas. Llevaba orgullo herido, vergüenza y un miedo paralizante. Miedo a no ser recibido. Miedo a la mirada de juicio. Miedo a haber ido demasiado lejos como para que alguien quisiera perdonarlo. Aún así decidió levantarse. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque quedarse donde estaba ya no era una opción. Cada paso de vuelta era una batalla entre la duda y la esperanza. Ensayaba sus palabras. Padre, he fallado. Ya no soy digno. Se preparaba para el rechazo, convencido de que tendría que pagar un precio muy alto por su error. Pero mientras aún estaba lejos, cuando sus pies apenas tocaban el límite de la propiedad,
su padre lo vio. Y no hubo espera. No hubo un juicio previo. No hubo una lista de reclamos. El padre corrió, rompió todo protocolo y corrió hacia él. Lo abrazó con una fuerza que detuvo el tiempo antes de que el hijo pudiera pronunciar la primera palabra de su discurso ensayado. Lo recibió por completo, antes de cualquier explicación. El hijo intentó hablar, intentó humillarse, intentó decir que no merecía ser llamado hijo. Pero el padre lo interrumpió con algo más poderoso que cualquier fracaso: amor incondicional. No hubo reproches sobre el dinero perdido, ni preguntas sobre el tiempo ausente. Solo un abrazo que decía: no importa dónde estuviste, lo que importa es que estás aquí. Porque para su padre, él nunca dejó de ser su hijo, ni cuando se fue con soberbia, ni cuando se perdió en el vicio, ni cuando cayó en el fango. Y así funciona también con nosotros. Buscamos fuera lo que siempre estuvo dentro y nos perdemos en el intento. Pero el fallo no es el final de la historia. El camino de regreso siempre sigue abierto, no por nuestros méritos, sino porque el amor nunca deja de esperarnos.